El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre mí, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Oigan, mis hermanos, hoy la palabra, como todos los días y como en cada celebración, se nos presenta como un banquete. Para mí eso es la palabra, un banquete en el cual voy a alimentarme, en el cual voy a llenar ese vacío profundo que hay en mi ser. Y en ese banquete nos encontramos con la primera lectura del libro segundo de Samuel. Allí se nos presenta la situación del rey David, que quiere consagrar un lugar para Dios, que quiere construir un templo, un lugar de la presencia de Dios. Él inteligentemente dice: no es posible que yo viva en un palacio, porque ya él, que acaba de declarar a Jerusalén la ciudad real, tiene un palacio allí. Y dice él: no es posible que yo esté en un palacio y que Dios viva en una carpa, en la carpa del lugar de la presencia. ¿Te acuerdas que era el lugar en el que estaba el arca como lugar de la presencia? Y por eso él propone hacer un templo. Por eso él propone construir un templo, un lugar en el que Dios esté presente. Y viene una negativa de Dios. Dios le dice que no. Dios le dice a David que eso no es lo que él quiere, que él no pretende que David le construya una casa a él, sino más bien que es Dios el que le va a dar una casa a David. Es decir, el que le va a dar una dinastía, el que le va a prolongar en toda su prole, su presencia y su poder. Oigan, mis hermanos, yo quiero hacer allí 2 reflexiones. Pónganme atención, mírenme y hagamos 2 reflexiones de esa palabra que acabamos de escuchar. La primera, allí hay una lucha entre las maneras como se comprende a Dios. En el yavismo primitivo,
Dios era entendido como un ser cercano, como un ser que iba delante del pueblo, como un ser que acompañaba al pueblo, como un ser casi que peregrinaba con el pueblo, luchando con el pueblo, liberando al pueblo y haciendo maravillas en el pueblo. Esa idea choca con la idea de un Dios metido en un templo del cual no se puede mover. ¿Me hago comprender? Ahí hay una lucha. Yo me imagino que es toda la experiencia teológica que van teniendo y las dificultades que van teniendo en la captación de la revelación de Dios. Dios se les está mostrando y ellos en ese proceso de captación de la verdad de salvación de quién es Dios tienen esos problemas. Mire, Yahvé era un Dios o es un Dios de libertad, de peregrinar con ellos, de estar con ellos. Y ahora David le quiere hacer un lugar. Es como si tú cogieras a una persona que está caminando constantemente y le diría ya no puede caminar más, usted se queda aquí quieta. Si ve sí, como una paradoja ahí, como una, es que la palabra que se me ocurre es como una dialéctica ahí, como una tensión allí. Eso es lo primero. Pero ¿qué quiero mostrarles con eso? Lo que quiero mostrarles con eso es que el hombre va captando a Dios y lo va entendiendo. Es que la revelación es un proceso en el cual Dios se muestra, pero el hombre desde sus capacidades lo va tratando de comprender, lo va tratando de asimilar. Y en esos procesos se dan este tipo de situaciones. Pero yo quiero hacer una lectura espiritual. Yo no me quiero quedar con esa afirmación que sin duda es una afirmación académica, sino que yo quiero hacer una lectura de esto. Oiga, a veces el hombre tiene unos planes y Dios tiene otros. A veces el hombre tiene unos planes y Dios tiene otros. Mire, yo lo digo por mi vida. Yo soñaba, yo no sé, yo soñaba con ser no sé qué hubiera, mis planes estaban estudiar humanidades, tal vez ser un buen abogado, tal vez ser un buen político, tal vez yo pensaba tener unos 25 hijos, pensaba vivir en Santa Marta toda la vida. Tú sabes, esos eran como mis planes, mis sueños. Yo desde pequeño siempre tenía esa idea, ¿verdad? Y no, Dios dispuso otra cosa y le dije sí a Dios y la vida es otra. Eso es lo que quiero decirte hoy. Si tú quieres ser creyente, tendrás que entender que Dios tiene planes distintos a los tuyos y que tú, cuando le dices sí a Dios, tú entras a una aventura que no es ni siquiera como te la imaginabas. Siempre es mucho más de lo que te imaginabas. Y si aprendemos eso, aprendemos a ser verdaderos creyentes. Si aprendemos a entender que Dios tiene sus propios planes y que Dios sabe qué es lo que nosotros debemos vivir, vamos a ser felices y vamos a ser verdaderos creyentes. Dios tiene sus planes, planes que no hará sin ti, planes que te preguntará, porque de lo que me emociona de Dios es que te dice, oye Juanchita Tucupey, ¿tú quieres, Juanchita Tucupey, hacer esto, esto y esto? Si tú dices que sí, fabuloso, se hace su obra en ti, pero tú puedes decirle, lo lamento, búscate a otra. Tú puedes. Porque Dios siempre te presenta esos planes no como un libretista que tienes que seguir al pie de la letra lo que Él ha dicho, sino como una oferta, como una propuesta, como una oportunidad que tú sabes si aceptas o no. Yo le pude decir, no, que esa vaina de ser cura, no, que invento raro el tuyo, búscate a otro, allá tienes a dos pelados, caerles a ellos, a mí no.
¿Cierto? No hubiera podido decir eso. Porque la voluntad de Dios pasa porque uno sea capaz de captar lo que Dios quiere y uno sea capaz de decirle sí o no. Por ahí pasa, por decir sí o no. Hermanos, tus planes no siempre son los planes de Dios. No te apegues a ellos. No te esclavicen tus planes. No te esclavicen tus sueños, que muchos de ellos no son los que Dios quiere. Ábrete a Dios. Ábrete a encontrar lo que Dios quiere para ti. Y deja que Dios haga maravillas en tu corazón. Y no lo olvides, la hará si tú le dices que sí. Si tú le dices que no, se dañó la bicicleta. Si tú le dices que no, se dañó la bicicleta. ¿Estamos? Es una propuesta. Porque a veces la gente supone que la voluntad de Dios es una esclavitud. Que la voluntad de Dios es que me cogen por aquí y me llevan. No. La voluntad de Dios es una aceptación libre. Tú puedes decirle que no o puedes decirle que sí. Pero tiene sus planes y ahí quedó establecido. Mira, David quería hacerle, ya David había hablado con los arquitectos, ya David ya había metido en el del computador, ya había bajado el programa para hacerle todo el templo de Dios. Ya David tenía eso, ya se lo había comunicado a los amigos por mensaje de texto, ya había cuadrado todo. Ya tenía planos y estudios y todo. Sin embargo, Dios le dijo, yo no quiero eso. Tus planes no son mis planes. Yo les digo que aprender eso es aprender a ser creyente de verdad. Yo no estoy diciendo que Dios te obligue a hacer cosas. Yo no estoy diciendo que Dios te quite tu libertad. Al contrario, la va a respetar. Al contrario, va a aceptar que tú decidas. Por eso hay mucha gente que le dice que no. ¿Sí o no? Hay un pocotón de gente que le dice a Dios no. Hay gente que le dice ¿A cuántos jóvenes estará llamando al sacerdocio? Y más de uno le dice olvídate, esa pelada está muy buena para yo irme contigo. Más de uno le estará diciendo así yo. O más de uno le estará diciendo como el joven rico, ¿te acuerdas? Que le dijo que no. ¿Te acuerdas del joven rico? Le dijo que no. Cuando el Señor le dijo y que vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿qué le hizo el joven rico? Le dijo así que y se fue. El joven rico le hizo y se fue. Dice la palabra, y se puso muy triste porque era muy rico. ¿Está claro eso? Tú tienes tus planes, pero Dios tiene sus planes. Amén. Por eso es que Pablo entiende la fe como obediencia. ¿Te diste cuenta lo que Pablo dice en el texto de Romanos que acabamos de leer? Pablo insiste en que la fe es la respuesta al Evangelio y compromete esa respuesta que da al hombre entero. Por eso para Pablo la fe es concebida como obediencia. Ella implica, no lo olvides, la fe implica que el hombre acepte libremente comprometer su vida y su persona al Dios que se le ha revelado como un Dios fiel, como un Dios veraz,